Eh, Hola, buenas noches. Bueno, esta es la última clase. Es lunes 18 de octubre y vamos a presentar el texto de Arduino y otras construcciones. Va a estar a cargo de la profesora Romina Cattaneo. Y bueno, esperemos que... Quiero despedirme de todos porque va a ser el último lunes. Bueno, el lunes que viene, que va a ser 25, también vamos a estar, pero no va a haber grabación y no sé si ya, como no hay clases, no sé si se van a venir, pero bueno, que nos hayan acompañado, que me hayan acompañado y nos hayan acompañado a todo el equipo de cátedra. La verdad es que quiero agradecerles a todos y quiero dejar constancia de eso antes que comience la grabación de la clase. ¿Sí? Fue el 2021, bueno, el 2020 también fueron años raros, el 2021 también, y bueno, creo que nos acompañamos y yo creo que hay veces que no se queda el valor de acompañarse en lo virtual. No sé si muchas veces está lo suficientemente bien señalado o lo suficientemente señalado y se toma el verdadero valor de eso. Y creo que es, independientemente de la situación de alumnos, de docentes, etcétera, etcétera, y que, bueno, esta complementariedad que se da en la comunicación en este ámbito me parece que fue muy importante para ustedes, pero también creo que fue muy importante para nosotros y para mí aparte fue un placer, fue un gusto. Así que bueno, gracias por habernos acompañado. Hablo a título personal, pero creo que estoy hablando por la cátedra, por todos, Ujú, ¿sí? Y ujú. la dejamos a la profesora María Romina Cattaneo con el texto de Ardoino en la mano y bueno, nada. Un fuerte abrazo y a partir del martes 26, si me quieren conocer, estoy en la facultad a las 10 de la mañana y a las 7:30 de la tarde en la primer consulta presencial. Así que Quiroga espero sale de verlos la a todos. eh, youtuber, sale de la Sí, pantalla. salgo del canal de youtuber y me voy, este, como influencer me están exigiendo ya. No, mentira. Bueno, y si no, seguiremos por esta vía. Todo si está normal y si sigue como viene hasta ahora, ¿no? Sí, voy a firmar autógrafos también, Lorena, no te preocupes. Un chiste. María Romina Cattaneo, todo suya, la clase. Bueno, vamos a trabajar hoy. Este es un texto que refiere a la última unidad de nuestro programa, unidad 7, y es el texto de autoría de Jacques Ardoino, ¿sí? Está en otro de los libros que referenció en clases anteriores, El Pollo, que se denomina La intervención institucional, y este capítulo en particular trabaja cómo se construye una metodología de abordaje desde el análisis institucional en situación de intervención, es decir, que vamos a trabajar lo propio del socioanalista o del equipo de socioanalistas, para poder pensar, como lo ofrece el autor en su propio título, si se trata del imaginario del cambio o cambio de lo imaginario en una situación de intervención. Yo, la idea, digamos que de la manera en que diseñé la clase de hoy, voy a ofrecerles algún punteo para que después ustedes se acerquen al texto, ¿sí? No voy a trabajar la literalidad o partes específicas del texto, sino más bien voy a darles alguna orientación de lo que refiere a la práctica socioanalista, ¿sí? Entonces, también habrán preguntas en el caso de que se generen dudas, y después también se les va a subir un recurso, en todo caso un PowerPoint que los guíe en la lectura propia del texto de Arduino, ¿sí? En principio, me planteé yo qué sería para ustedes entonces esta pregunta de qué se trata una intervención. Y en verdad sería una aproximación que se realiza de una manera intersubjetiva y singular a través de un método clínico, ¿sí? Y que para entender y modificar este sentido que las personas le dan a sus prácticas, en cualquier campo organizacional donde siempre está determinado y atravesado por diversas instituciones. Venimos trabajando en el sentido de que nuestra subjetividad y la singularidad per se está
asignada, está determinada por nuestros recorridos y atravesamientos históricos a través del pasaje en distintas instituciones. Y este proceso se va a dar en una relación siempre simétrica, con lugares diferentes, en los diferentes actores sociales. Y de ahí se trata justamente esta trama de interacción en torno a interrogantes compartidos entre diferentes personas que hacen, que nos alojarán en esa intervención socioanalítica, en torno a interrogantes que son compartidos por ellos y desde una alteridad, quiere decir de poder construir otros sentidos, es justamente lo que nos posibilita construir nuevos conocimientos, nuevas prácticas para responder y responderse esos propios actores institucionales a aquello que los está interrogando. Entonces, la singularidad propia de nuestra intervención socioanalítica y retomando los conceptos del análisis institucional, siempre nos vamos a enfocar en la subjetividad y lo social de una manera inescindible. Y para entender el sentido de estas significaciones imaginarias colectivas, de las que ya venimos hablando en encuentros anteriores, se van a poner en juego en aquellas prácticas donde justamente la alteridad, la diferencia en el encuentro entre los distintos actores sociales siempre se van a manifestar, o generalmente se manifiestan, a través de conflictos. Entonces, en la intervención socioanalítica vamos a acompañar una investigación conjunta con aquellos miembros de la institución que nos convocan para revisar justamente esos modos compartidos de imaginar el objetivo de esas prácticas que están situadas en el marco de una organización y las formas de lograr este cambio, ¿sí? Por eso me vuelvo a situar en el título de este texto. Si se trata de un imaginario de un cambio que se aspira, o bien de poder construir un cambio acerca de lo imaginario. Para posibilitar, al menos desde el lugar del socioanalista, un lugar de creación y de establecer nuevas prácticas posibles. Los sujetos que integran la institución siempre van a estar enmarcados en coordenadas de una organización que la materializa y van a participar de este proceso de investigación y de la construcción de esos dispositivos que nosotros vamos a poner a jugar o que vamos a construir colectivamente con ellos para poder atravesar y poder resignificar o establecer una posición de alternancia frente a esa situación de conflicto que les resulta no solamente inabordable, porque si no, no estaría una demanda o la situación de que nos convoquen frente a algo que no están pudiendo resolver por sí mismos. Entonces, una intervención institucional es un dispositivo de trabajo buscando la construcción de un conocimiento sobre categorías con las que nosotros significamos el mundo. Y esas instituciones que nos atraviesan y nos moldean, en el que participamos todos los interesados, o sea, todos los interesados, estamos hablando también de la posición de nosotros como socioanalistas, tanto de aquellos que sostienen esas prácticas indagadas como de aquellos que colaboramos en esa transformación de nuevas prácticas en ese hacer concreto. Y en este proceso vamos a acompañar esa construcción de un nuevo proyecto autogestivo, que es a lo que aspira y a lo que, digamos, sitúa con mucha rigurosidad este autor, logrando que ese análisis sea colectivo y que el producto de esas decisiones compartidas instituyan un nuevo orden. Es decir, que nos orientamos a desarmar instituciones para poder construir otras. Y esas otras instituciones se van a poder lograr construir a partir de poder instalar una diversidad o una posición diversa de esas subjetividades que conforman ese colectivo a partir de una práctica instituyente que la construyan ellos mismos. Nosotros vamos a ser colaboradores o, en todo caso, orientadores en esas prácticas. Respecto de la posición del analista, vamos a retomar otro concepto que venimos trabajando en los distintos encuentros, que es el de implicación. ¿Qué nos sucede a nosotros en esta posición de socioanalistas? El inicio de todo encuentro de trabajo va a requerir
nuestra disponibilidad y una posición política y militante al respecto. Al aceptar, en todo caso, una demanda que está latente detrás de un pedido que se formula. Piensen ustedes, ya trabajaron en el primer cuatrimestre con la metodología de abordaje de Petit en cuanto a cómo intervenir en el ámbito organizacional. Bueno, para los socionalistas no hay muchas diferencias y eso lo demarca claramente Ardoino, porque la herramienta de intervención nosotros la retomamos, los analistas institucionales, desde las propias prácticas de la psicosociología de las organizaciones. Lo que hace a la diferencia es el andamiaje de las herramientas conceptuales con las que nosotros intervenimos, ¿sí? Entonces, el proceso metodológico no difiere mucho en cuanto a los pasos a seguir, sino en la posición que tomamos, tanto política y principalmente en nuestra implicación respecto de estas prácticas como campo de análisis. Entonces, para aceptar una demanda, aunque esta generalmente no coincide con los dispositivos instituidos en el ejercicio de una práctica, así como para contribuir a explicitar una demanda que a veces aparece muda, y digo regularmente aparecería muda, o como les decía recién, algo que aparece o que subyace a modo latente en situaciones que generan conflictos y que serían como la punta de un iceberg. Entonces, nuestra tarea en principio es elaborar ciertas hipótesis de indagación acerca de qué es aquello que está demandando esa institución a través del conjunto de esos actores que la construyen y que la sostienen diariamente. Entonces, para poder explicitar esta demanda muda, hay un espacio donde existen preguntas y problemáticas que nadie se va a formular o que nadie generalmente se formula o que se formulan de un modo diferente. Entonces, esta es una propuesta para el analista institucional o el socioanalista que implica justamente ese carácter de investigación exploratoria para intentar iluminar esa demanda que subyace a esos conflictos que generan este pedido de ayuda o de intervención frente a una situación que los está acuciando o que los está problematizando, pero que no necesariamente está develando qué es aquello o cuáles son las relaciones de poder y principalmente los juegos que se establecen al interior, aquello que nosotros vamos a intentar elucidar a través de nuestra propia práctica. Entonces, se trata de una actitud clínica con la que nos vamos a acercar, dando lugar a un conocimiento, si se quiere, de algún modo inductivo, en el que las cuestiones que nuestra práctica logren problematizar, no solamente a esos actores institucionales, sino también a la propia teoría desde donde nosotros nos acercamos a conocer ese ámbito institucional que nos está convocando. Me refiero en esto entonces a nuestra propia implicación. Siempre nuestra propia implicación referirá a cuestiones de orden ideológicas, a una posición política en relación a los conflictos que se denuncian en esta intervención. Y el socionalista siempre va a tener que tener una mirada, o sea, se aspira a que tenga una mirada implicada en el campo de acuerdo a las fuerzas que regulan esta situación, donde además se van a poner en juego las convicciones de quienes nos están convocando, las suposiciones para completar aquello que no sabemos al respecto y diría inclusive hasta hipotetizar o imaginar, anticiparnos aquello que puede ocurrir a partir de nuestra propia intervención y también poder pensarnos desde los temores que nos pueden habitar en cuanto al rol que desempeñamos en esta intervención. Eso es, en todo caso, interpelarnos en nuestra práctica desde la propia implicación. Ocuparnos además de una posición también deseante e interesada principalmente, y marcada por este contexto histórico del propio punto de vista, tanto como de las categorías conceptuales que nos forman desde nuestro campo disciplinar. O sea, nosotros no vamos a ir a poder
digamos, a ver si no es desde los propios lentes de nuestro campo disciplinar. Nuestra posición, de hecho, como lo venimos trayendo en los distintos encuentros, nunca va a ser neutra, ni mucho menos objetiva, y siempre vamos a estar implicados en el campo, sobre todo desde este lugar del campo, de un campo de saber, a través de los constructos disciplinares y principalmente desde una posición política frente a un pedido de intervención que se nos formule como tal. Entonces, por todo eso, es imprescindible que revisemos y definamos cuáles son los parámetros desde donde vamos a leer e interpretar nuestras diversas experiencias en esa práctica. Generalmente la intervención desde el socioanálisis no la realiza un analista solo, sino generalmente se interviene en términos de un equipo, porque hay una diversidad de voces, una diversidad de escuchas y principalmente la posibilidad de instalar esa alteridad con el propio equipo con el que uno está desarrollando esta intervención en un campo complejo que tiene que ver con esos actores institucionales que de algún modo están poniendo de manifiesto, como les decía antes, un conflicto que no pueden resolver por sí mismos. Entonces, el análisis de nuestra implicación siempre se va a entrelazar con el análisis de otras instituciones que constituyen el propio campo de intervención. ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Lo recomendable sería, en todo caso, y esto no lo sitúa el autor, pero yo no dejo de recomendarlo, es el empleo, el uso de lo que llamamos los analistas institucionales un diario de campo, ¿sí? A través del cual uno deja registros de estos encuentros, de cómo se sitúa, de las experiencias del encuentro con los actores institucionales, lo cual este diario de campo va a oficiar y nos va a permitir procesar aquello que la inmediatez de las escenas en ese ámbito específico no nos permite inteligir, ¿sí? Entonces, es recomendable que uno tenga un diario de campo donde registre no solamente algunos emergentes que vayan saliendo de lo testimonial, sino principalmente el hacer concreto algunas situaciones que tengan que ver con movimiento de esos actores institucionales, algunas cuestiones que tengan que ver principalmente con, inclusive hasta descriptores del propio ámbito organizacional donde se desempeñan estas prácticas, ¿sí? Entonces, este diario de campo nos va a servir, en la medida que lo podemos releer, poder poner una distancia operativa al modo de cuando se retorna, o sea, se retoma, digamos, la visita a la institución con la que venimos trabajando, se ofrece una distancia operativa para el trabajo con los actores institucionales. Entonces, el trabajo de intervención siempre se va a instalar a partir de una transferencia de un supuesto saber en nuestra figura. Aunque este saber que se le supone o que se nos supone da un poder que ayudaría a replantear lo dado por sentado, lo naturalizado, es fundamental que nosotros, los socioanalistas, no le demos crédito a tener ese saber que nos atribuyen. No oficiar como un sabio experto, con un saber privilegiado, para justamente, al modo como lo veníamos trabajando con Foucault y que lo retrabajamos también con Guattari, poder romper esa asimetría que ordena los campos de poder y saber. Entonces, es importante que nos situemos desde un lugar de no expertise, de ser analistas que acompañan un proceso que es de otros y que eso, desde nuestra propia implicación, implicará
para nosotros una transformación en nuestra posición subjetiva en relación a ese campo de análisis y campo de intervención. Entonces, a medida que transcurre la relación en este vínculo transferencial, que sobre esa cuestión tan particular, Ardoino dedica mucho texto, se dedica allí a profundizar cuáles son estas cuestiones de entre lo transferencial y lo contratransferencial. Es importante que nosotros vayamos registrando en cuánto se modifican y se cambian los imaginarios sobre nuestras funciones en relación a esa práctica. En cada momento es importante entender que ese lugar transferencial ocupa un lugar del saber que nosotros tenemos que intentar desinvestir. Entonces, preguntarnos quizás en esa misma práctica, ¿quién sería este socionalista para los otros actores? ¿Qué investimos? ¿Qué lugares de saber se nos atribuyen? ¿Qué tipo de relaciones de poder principalmente están puestas en juego allí? Diría yo que es un desafío central en el ejercicio del socioanálisis, posicionarnos mediante sucesivos movimientos de cómo lograr esta aproximación en relativa con el campo de intervención, intentando sostener esa distancia óptima y operativa en nuestras prácticas. Sería ciertos movimientos diríamos, de familiarización y de alejamiento. En la atención ese distanciamiento y proximidad para ocupar una función de tercero, como lo señala Ardoino en su primer página, que es este lugar de interventor, es venir mediar entre una situación conflictiva que ya está expuesta allí y por lo cual se nos está convocando. Y principalmente poder empezar a pensar allí e hipotetizar cuáles son las relaciones de fuerza que están, o la red de relaciones que está instituidas allí y que están instaladas para sostener esa situación conflictiva entre los actores institucionales. Entonces, lo óptimo sería lograr un punto, o en todo caso una posición de trabajo de una facilidad relativa, diría yo en términos de Ulloa, como describe esa posición, dice él, ni excesivamente central, ni completamente extraña a las cuestiones que circundan o que preocupan o que instalan el conflicto en esa institución. Esto quiere decir ni totalmente afuera de la situación, pero tampoco ajenos a esos modos de imaginar esas prácticas instituidas entre los actores que sostienen en determinado ámbito organizacional esas prácticas instituyentes. Y esta diferencia de perspectiva del lugar a construir esos puntos de vista de los actores con una disponibilidad flotante y una escucha activa y comprensiva, no invalida, justamente es lo que apuesta a nuestra posición crítica, a una mirada crítica acerca del hacer concreto de los actores institucionales. Esta posición se va a diferenciar tanto de esa mirada del extranjero, que recorre cierto riesgo de ser percibida como una intromisión, ese punto lo desarrolla mucho Ardoino, como de quedar fagocitado por el propio ámbito institucional donde desarrollamos nuestra práctica. Entonces, esto se enlaza directamente, como lo que yo marcaba antes, con la implicación del lugar del socionalista, como de poder sostener una distancia operativa en nuestra tarea de abordar la problemática que está, digamos, inquietando a los actores institucionales. Serían como las tareas centrales, entonces, del lugar del socionalista. Primero,
crear estas condiciones para el análisis construyendo dispositivos, analizadores, como lo veníamos trabajando en encuentros anteriores, que nos ofrezcan diríamos, una institución transitoria, un estado de situación transitorio que posibilite ciertos aspectos de una seguridad psicológica suficiente para esos actores institucionales, de modo que puedan incluirse en esta práctica analítica, pero que a la vez también sean suficientemente flexibles. Y hacer también un acompañamiento metodológico con este propósito de entender, conceptualizar y crear teoría en el mismo desarrollo de ese campo de trabajo. Respecto del esclarecimiento de las demandas, como les decía hace minutos atrás, pueden ser demandas que aparezcan no formuladas a través de palabras, que no estén del todo explicitadas, o sí quizás aquellas que aparecen en términos de las quejas, aquello que los irrita, aquello que aparecería como esa punta de un iceberg que está provocando este pedido de ayuda de nuestra parte. Lo cual requiere todo un periodo que sería en este proceso metodológico, ese primer acercamiento a la institución que nos está convocando, ese periodo de reinterpretación conjunta, de indagación, de formular hipótesis, que no se puede precisar en un tiempo, pero sí que tenemos que tener idea que nuestra intervención se desarrolla en un espacio y un tiempo que Ardogui nos recomienda que sea breve, porque de otro modo, si no, se fagocita la figura del analista en el propio proceso, digamos, que deben llevar adelante y que deben construir y autogestionar los propios actores institucionales. En esta etapa, bueno, entonces no será solo la preparación del posterior trayecto, el acordar en qué términos se va a desarrollar ese contrato metodológico de nosotros con esa institución como un contrato de partes, sino la reformulación de problemas planteados en esta intervención, situados, parte de lo que denominamos encuadre para la tarea. Siempre nos vamos a basar, o principalmente nos vamos a basar en ciertas hipótesis acerca de la existencia de relaciones de poder, como les decía antes, y de desconocimiento de esas determinaciones que se juegan entre los propios actores institucionales en cuanto a la formulación de ese pedido inicial, quiere decir esto de que nos hayan convocado frente a una situación que no pueden resolver por sí mismos. Entonces, podemos entender que esa demanda puede formularse como única, ¿sí?, de acuerdo a la versión de con quienes nos sentemos en una primera instancia, en una entrevista inicial, pero después dilucidar aquello otro que aparece a través de lo testimonial y de las acciones concretas del resto de los actores institucionales que conforman esa organización que nos está convocando. Los objetivos, entonces, para esta primera etapa de la definición de algún modo de algunos ítems que hagan al contrato metodológico entre la institución convocante y nuestra práctica como socionalistas, es, en principio, ampliar las distintas perspectivas de lo que saben, lo que creen que les pasa también. La hipótesis debe sustanciar principalmente cuáles son sus testimonios al respecto, lo que esperan de nosotros en esa consulta y de nuestra intervención también como una práctica. Enriquecer el motivo de esta consulta en ese momento y la disponibilidad que tienen para expresar lo que piensan y para introducir y crear cambios en sus prácticas, que inicialmente serán conducidas a través de los dispositivos que nosotros podamos diseñar, pero que se aspira a que logren la autogestión de esos dispositivos para poder producir una posición diferente de esos sujetos en relación a sus propias prácticas en ese campo institucional. Es importante también poder pensar en cómo crear un clima de intercambio
suficientemente confiable, como yo les decía, esto de generar un espacio de cierta seguridad psicológica para con esos actores institucionales. Esto lo va a posibilitar justamente ese contrato entre partes que se sitúa, que se escribe, que se establece como un plan de acción y donde se formulan también los cambios aspirados a poder producir. También acordar allí qué lugar tendrá esta intervención, a cuántos actores de la propia institución se convocarán, quiénes participarán, para lograr en ese contrato nuestro metodológico de abordaje, definir el carácter de una corresponsabilidad. Es decir, una responsabilidad compartida sobre un hacer concreto, construyendo justamente las condiciones para que esta intervención no quede sujeta al poder del expertise supuesta como saber de nosotros que somos los analistas intervinientes. Decíamos recién que, bueno, este dispositivo de intervención requiere, como toda práctica clínica, y esto estamos hablando de una clínica en el campo de lo social, delimitar el campo y un encuadre de trabajo acotando estas incertidumbres, tanto para los propios actores institucionales como para nosotros y nuestras propias implicaciones en esa práctica. Tratando de hacer previsible aquello que hace al conjunto, a cómo nos vamos a mover, a la vez otorgando principalmente esto, enfatizando y generando condiciones donde haya ciertos marcos de libertad para poder hablar y para poder participar del dispositivo de intervención. Esto afianza, si se quiere, no solamente este aspecto de la seguridad psicológica, como les mencionaba recién, sino principalmente acrecienta el campo, o en el aspecto, digamos, de lo transferencial entre los diversos participantes. Y en sí mismo es una propuesta instituyente que va a comunicar de una manera de interpretar estos hechos al movilizar las posiciones y principalmente las jerarquías que se redistribuyen en cuanto a la importancia de esos lugares que tiene cada actor en lo institucional. Podemos en todo caso situar que la intervención, nuestra intervención o nuestra práctica de intervención es un analizador natural per se, porque de la misma manera que nos incluimos en un campo, intervenimos en ese campo, ya lo estamos modificando. Entonces, si decíamos hasta este momento que el analizador es, de alguna manera, opera como una máquina o como un intento de desacoplar, desajustar, desacomodar aquello que, si bien en términos de queja, de malestar, se proponía como tal, nuestra intervención ya en sí misma es un analizador, y en todo caso será un analizador natural, que posibilitará la construcción de otros analizadores de acuerdo a cómo se programen o cómo se planteen ese plan de acción consecuente de acuerdo al contrato metodológico que les mencionaba recién. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna duda? ¿Avanzo? Bien. Entonces, este analizador natural que se propone en nuestra práctica será en todo caso un acontecimiento inesperado que puede provocar o sorprender algunos sujetos, incluso a nosotros mismos en esta práctica, generando quizás contradicciones o conflictos que no estaban dados o puestos de manifiesto hasta ese momento. Y es un concepto, el de analizador natural, como lo referíamos en encuentros anteriores también, al concepto de emergente, ¿sí? Para lo que Pigeon-Rivière determina como justamente el grupo operativo y el emergente en la práctica del grupo operativo.
pero en situación de la intervención y como un analizador natural, podemos decir que este dispositivo es del orden de lo más discursivo, ¿sí? Que esta emergencia de la palabra, o lo que propiciamos como la emergencia de la palabra, justamente tiene que ver más en el campo de lo discursivo. Este analizador, entonces, como la práctica en sí misma de acuerdos para poder lograr esta intervención, necesita definir acuerdos mínimos sobre algunas preguntas que podemos formularnos para hacer frente a aquellos actores institucionales con los que inicialmente tomemos contacto. Algunas de estas preguntas pueden ser las siguientes que se me fueron ocurriendo, no solamente de algunas prácticas, sino principalmente instalados desde la lectura de Ulloa. No están situadas en el texto de Ardoino, pero recomiendo que las puedan tomar. Preguntas en relación a los objetivos que se plantea esta intervención. ¿Qué se quiere cambiar y para qué, por ejemplo? Los motivos a partir de los cuales se nos está convocando. ¿Por qué? ¿Qué se pretende sobre nosotros o de nuestra práctica? ¿Qué intereses estarían puestos en juego allí? Y esos intereses, ¿a quiénes beneficiarían? También sería una pregunta. Respecto del alcance de nuestra práctica, inclusive diría que esto incluye la temporalidad en esa práctica, podríamos pensar como una pregunta, ¿hasta dónde y hasta cuándo sostener esa intermitencia de esta intervención? A propósito de la circulación de la información, el acceso a lo que, digamos, vaya surgiendo de esta práctica de intervención, también preguntarnos y preguntarles a estos actores institucionales qué grado de confidencialidad habrá acerca de aquello que suceda en esos encuentros. ¿Qué grado de compromiso? Esto también apela e interpela a la propia implicación de los actores institucionales. ¿Cómo desean, en todo caso también en el aspecto más de abordaje metodológico, de este plan de acción, que en todo caso se acuerda como método de intervención, cómo piensan nuestra intervención, a través de qué dispositivos, digo, talleres, reuniones, situadas inclusive en qué lugar de esta organización, qué lugar ofrecen, qué espacios nosotros podemos transitar, a qué documentos podemos acceder, quiénes serán los narradores o los interlocutores acerca de la propia historia institucional, que es importantísimo en nuestro ejercicio de una posición política, es muy importante, diría más que relevante, tomar distintos voceros que posibiliten justamente la reconstrucción oral de la historia de esa institución que ellos habitan y sostienen cotidianamente. Respecto de la participación de los actores institucionales, si habrá alguna limitación en cuanto a quiénes participarán, ¿sí? O podrán ser convocados todos, o en qué situación todos, o en qué condición algunos. Respecto del momento adecuado, lo que nosotros denominamos como un timing, en cuanto a la oportunidad de desarrollar determinadas actividades o dispositivos, analizadores construidos, bueno, ¿cuándo situarlos? ¿Sí? ¿En qué momento de ese proceso de intervención situarlos? Y algo muy importante que también se debe establecer por escrito en ese contrato metodológico es aquello que refiere a las formas de pago, ¿sí? Nuestra práctica no es gratuita en términos simbólicos por nuestra posición subjetiva en relación a esa práctica y todo aquello que va a transformarnos, del mismo modo que se aspiran los propios actores institucionales, sino que es una práctica que se paga
y generalmente, digamos, el intercambio se realiza a través de monedas, de la moneda, o puede haber otras formas de pago de esta práctica, ¿sí? ¿Qué significará en todo caso? ¿Qué es aquello que se refiere a un pago? Y aquello que se refiere al pago, ¿quién estaría pagando? ¿Y cuántos pagan allí, en términos analíticos? ¿Sí? Que no tiene que ver, vuelvo a insistir, pura y exclusivamente en términos de una transacción comercial o de el dinero, ¿sí? Sino es pagar en términos de cuántos de esas subjetividades, ¿sí? Alienadas hasta ese entonces, o movilizadas, en todo caso, por ese conflicto que los sitúa en una posición más quejosa, que con posibilidades de poder producir un cambio, ¿sí? El pago podría pensarse desde ese lugar, de las acciones concretas que induzcan un cambio de posición subjetiva, como lo hemos trabajado inclusive con Guattari, en ese pasaje de la posición de grupo-objeto, ¿sí? A través de la transversalidad, poder producir algo de la subjetividad en el grupo, quiere decir poder propiciar una posición, un alter en esa posición, una alternancia, la construcción de una nueva posición subjetiva para cada uno de esos actores institucionales que conforman y que principalmente a través de estas prácticas uno intenta o propicia de que logren esa autogestión del conflicto que los está quejando. ¿Sí? También es importante, decía, que en la explicitación de estas reglas o acuerdos que forman parte del encuadre en esta intervención, se establezcan, como les decía antes, reglas acerca de por dónde podemos transitar, con qué actores institucionales podemos vincularnos o desarrollar nuestras prácticas. Digo, quizás puedan tomar nota de estas preguntas que colaboran a la formulación de ese contrato metodológico de acuerdos y de encuadre con la institución que nos está convocando. Entonces, la exploración es en sí misma, o sea, esto de construir hipótesis acerca de lo que está ocurriendo en ese ámbito institucional, es en sí misma una intervención sobre estos modos de pensar, no solamente nuestras prácticas como socionalistas, sino principalmente las prácticas de estos actores institucionales en relación a aquello que los está quejando. Y el objetivo es principalmente profundizar el conocimiento de cómo ellos interpretan, de qué pueden decir, qué pueden pensar, qué posición de alternancia, o en todo caso, qué cambio de lo imaginario, a propósito de retomar el título que ofrece Ardoino, pueden desarrollarse a partir de estos dispositivos analizadores. También es cierto que nuestras intervenciones pueden, como lo menciona Ardoino, que nos convoquen, puede llevar a, digamos, a dos intenciones diferentes. Él plantea allí que las intenciones políticas acerca de quienes nos están convocando pueden tener distinta índole, o pueden ser un cambio que aspire a prácticas con intenciones retroversivas, menciona el autor, quiere decir a volver a realizar ciertos ajustes sobre aquello que, de acuerdo a la cultura, la propia identidad de esa institución de origen, sean conservadas. O pueden ser prácticas o posibilidades que se ofrezcan en cuanto a lo que Ardoino menciona como prácticas proversivas, ¿sí? Quiere decir que los propios actores institucionales estarían en condiciones de crear, desde su posición o ese carácter instituyente,
una práctica diferente e investir una nueva institución o un nuevo modo de habitar o de estar subjetivamente en relación a esa institución. Entonces, esto también es parte de esas hipótesis o esas indagaciones previas que en el momento de escuchar un pedido que nos convoque, inclusive en este desarrollo de ciertas hipótesis acerca de las demandas no manifiestas, podemos pesquisar si esas intenciones acerca de lo que los cambios intentan propiciar tendrán que ver con estas prácticas de recuperar lo perdido o instituir una forma diferente de habitar estas instituciones. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, viene todo muy claro, parece. Nosotros también en ese diario de campo, diría que podemos tomar registro de algunos materiales a analizar. Y esto es importante que también lo desarrolle con el equipo, con el que desarrolla esta intervención. Principalmente tomar registro de los discursos que se ponen en juego, aquellos modos de argumentar las prácticas de los propios actores institucionales, a través de los relatos, como les decía recién, cómo se arma la historia, cuáles son los sujetos que enuncian acerca de esas prácticas, quiénes son los voceros en términos de lo más conservador de la cultura instituida, y quiénes serían, en todo caso, los interlocutores en términos de una voz más instituyente, o que al menos pueda discutir y que ofrecer algo de cierto esclarecimiento acerca de prácticas que generan condiciones de malestar. Entonces, se me ocurre el registro de estos discursos, principalmente, como les decía, relatos, testimonios, los debates que encontremos situados entre los propios actores institucionales, algunas situaciones que resulten quizás incoherentes a nuestra mirada, pero que puedan tener un argumento válido o no entre los miembros de esta institución. Olvidos, omisiones, ocultamientos o, por el contrario, reiteraciones, o ciertas limitaciones en poder escuchar o entender la palabra del otro. Eso en términos de lo más discursivo, pero también poder atender el registro de esas manifestaciones que se dan a través de nuestro comportamiento, del hacer concreto, de esos hechos que quizás a veces funcionan más como un analizador natural o espontáneo que surge y que tienen que ver con esas formas o modos de hacer o de estar dentro de la propia institución. Como por ejemplo, ¿qué posición toman los sujetos frente a lo normativo? ¿Qué prácticas fallidas puede haber allí en relación a lo que la jerarquía o el orden jerarquizado en esa propia institución determina como aquello posible y aquello no posible, o aquello que está más restringido o que no estaría bien visto, en términos de lo que nosotros veníamos trabajando como la dialéctica instituido-instituyente. Quizás algunos actores institucionales que puedan dar cuenta de cierta pérdida del objetivo, de su práctica, digamos, de su estar dentro de esa institución, contradicciones entre los diferentes discursos, entre lo discursivo y el hacer concreto. Se me ocurre la intervención en
en un establecimiento escolar, acerca de poder pensar nuestras prácticas en relación a las situaciones de violencia instituidas, no solamente en relación quizás a las formas de relación entre los propios alumnos, sino quizás esas violencias instaladas o formas de violencias instaladas por la propia jerarquización, las formas en las que los docentes quizás se relacionan con su alumnado o con los propios compañeros o con el colectivo, no solamente los compañeros, sino quizás en esas relaciones jerarquizadas frente al equipo de gestión, supónganse, de la dirección de la escuela. Entonces, si desde un establecimiento escolar se nos convoca para poder, en todo caso, intervenir sobre formas agresivas o violentas en la relación de los alumnos entre sí, quizás podamos interpelar las prácticas violentas que están ya establecidas desde la propia institución escolar. ¿Se entiende esto? Poner en contradicción o en tensión estas formas de hacer que quizás quedan denunciadas o solamente subsumidas a determinado justamente parte de esos actores institucionales. También sería importante poder pensar en los modos de intercambio y las interacciones que se dan en el desarrollo de nuestra intervención. En el sentido de cómo se visualizan las luchas de poder, no solamente en términos de las jerarquizaciones, como lo define Guattari, ¿no? En términos de la transversalidad, no solamente cómo soportamos las jerarquizaciones instituidas, sino también cómo nos arreglamos con esas, o cómo se arreglan los sujetos en relación a esas horizontalidades, sino principalmente instalar algo de ese diálogo, en esa alteridad que posibilite poder pensar en esas luchas de poder que no solamente están instaladas en términos de las verticalidades o de esa jerarquización instituida. Antagonismos, quizás, malos entendidos, la posición pasiva de algunos actores institucionales, quizás la queja que denuncia, o sea, la forma de denunciar de algunos actores a modo de queja que se repite como una fórmula. Bueno, aquí son todos violentos, aquí con los chicos no se puede trabajar, acá, vuelvo, digamos, a situar, se me ocurre este ejemplo, ¿no? De un establecimiento escolar. Hay una famosa, o por lo menos yo en intervenciones en el campo educativo, hay algunas fórmulas que se repiten. Por ejemplo, decir acerca de un niño, la fruta nunca cae lejos del árbol, o en referencia a sus padres, ¿no? O, por ejemplo, es la fruta la podrida que invade o que pudre el resto de las frutas del cajón. Entonces, digo, esas fórmulas, esos órdenes de lo instituido que aparecen a través de las quejas o de las denuncias irreflexivas de algunos actores institucionales y que no se cuestionan qué lugar de implicación tienen acerca de esas prácticas concretas. También es importante, en términos del aspecto metodológico para nuestras prácticas, poder pensar la organización que materializa estas diversas instituciones o atravesamientos institucionales que nos recorren como sujetos, en términos de la organización. ¿Qué modos de pensar, qué formas se privilegian, cuáles se sancionan, cómo está esquematizado o dispuesto el organigrama?
La distribución también y articulaciones de responsabilidades entre los distintos actores institucionales y también, principalmente, qué uso del espacio y del tiempo se desarrolla en el interior de esas organizaciones que materializan estas instituciones. Y como les citaba antes también, poder pensar o en todo caso acordar en este encuadre del contrato metodológico cuáles son los documentos al que podemos acceder, ¿sí? Y qué circulación garantizamos o acordamos hacer circular entre los diversos actores institucionales. Respecto en general, como yo les decía, esto intentó ser de algún modo cierta introducción para que ustedes, o una puesta a punto sobre la lectura del texto de Ardoino. No van a encontrar de algún modo estas preguntas situadas allí. Se me ocurrieron a partir de quizás de la propia experiencia o de otras prácticas o lecturas. Me gustaría que por favor planteen sus dudas o qué inquietudes le ha generado un poco la presentación de este autor. Lo demás, respecto de los conceptos que sitúa Ardoino, son los mismos que estuvimos trabajando, de cómo se desarrolla el proceso metodológico, es la puesta a punto de estos conceptos que articulan nuestra práctica del análisis institucional, que es el concepto de implicación, de transversalidad, de las relaciones de poder inclusive lograr esta simetría en nuestro lugar como analistas o socioanalistas en esta práctica institucional para posibilitar prácticas instituyentes desde los propios actores institucionales, de modo de aspirar, de propiciar la autogestión de parte de estos actores respecto de aquellos conflictos que de momento no han podido resolver si no es a través de la intervención, del venir entre de una figura a la cual se le asigna un lugar de poder saber que nosotros tenemos que deconstruir, ¿sí? En términos generales, les diría que es un poco como yo pienso o cómo he diseñado este encuentro de hoy para que ustedes se aproximen al texto de Ardoino desde otras preguntas que no estén necesariamente situadas allí en el texto, porque sé que también después lo trabajan con las ascriptas en ese espacio tan propicio y digo tan productivo de los miércoles. Alguien que quiera hacer una pregunta, alguien que plantee quizás algún otro ejemplo para poder pensar la práctica desde el campo del análisis institucional. El otro día apareció una pregunta. Bien, bien, Marina. En el taller de lectura. Sí. Estábamos trabajando Guattari, un texto de transversalidad. Y surgió la pregunta de si todo grupo sujeto implicaba que hubiera transversalidad de por sí mismo. La pensamos, armamos posibles respuestas, pero dijimos que lo íbamos a traer, porque la verdad que nada, estaba bueno. Lo que nos plantea Guattari en el propio texto es que el objeto propio de investigación en ese pasaje de grupo objeto a grupo sujeto es la transversalidad.
Entonces, la transversalidad, de algún modo, todo lo que yo estuve trabajando hoy a través de preguntas, de ocurrencias, que los introduce a ustedes a este texto de un modo, o intenta al menos introducirlo de un modo diferente al texto de Arduino, tiene que ver con esa transversalidad. Justamente porque la transversalidad es el objeto de esa práctica investigativa en situación de intervención para poder producir ese cambio de posición de los sujetos que, como lo describe él, en esas grupalidades donde los sujetos quedan en esa posición alienada frente a las determinaciones jerárquicas, para poder producir un cambio de posición desalienante, creativa, inclusive de autogestión y creación de nuevas instituciones, que es lo que está planteando Arduino en este mismo texto. Entonces, es a través de la transversalidad y de trabajar la transversalidad, no ya como concepto, ¿sí?, sino como práctica en sí. ¿Cómo se produce ese movimiento de pasaje entre una posición alienante o alienada de los sujetos que no pueden hacer otra cosa más que quejarse o solicitar, requerir la ayuda, convocarnos en esta intervención, quiere decir venir entre una situación de conflicto que no han podido o no han logrado resolver por sí mismos, para poder producir condiciones diferentes que logren alojar esas subjetividades con un intento de desalienación de esas prácticas que sostienen la cultura de lo instituido. Entonces, de eso mismo es la transversalidad. La transversalidad es la propia práctica que intenta lograr ese pasaje de lo que denomina Guattari como grupo objeto a grupo sujeto. Y también señalando, como también enfatiza Guattari en este texto de la transversalidad, son posiciones momentáneas, no son la posición de los sujetos en relación a la grupalidad, no es de una vez y para siempre. Y como yo les decía hace un ratito, estas prácticas de nuestras intervenciones siempre son con avances y retrocesos, inclusive retrocesos tales hasta sentir que la figura del interventor en el sentido, digamos, de venir entre la situación conflictiva como socionalista, puede producir la retroacción, ¿sí? Inclusive que se disparen las defensas, que inclusive se suspenda la práctica del socionalista. Entonces, esto de considerar, como yo les planteaba recién a propósito de las preguntas, el timing o cómo lograr un buen rapport o establecer estas condiciones de seguridad psicológica para con los actores institucionales, son las condiciones, diría, de encuadre necesarias para que nuestra práctica tienda o propicie a ser realmente instituyentes. ¿Respondí medio Marina o no tanto? Sí, perfecto. Si parece, voy a detener la grabación, pero nos podemos quedar un rato más. Sí.